Hola, ¿cómo están? Estimados y queridos seguidores de Trading Club, mi nombre es Alberto Cortés. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, el famoso indicador de Warren Buffett. Este indicador, como los muchos que hay en el mercado de valores, pues nos puede dar señales que pueden acercarse a ser prácticamente una predicción. Se ha hablado muchísimo sobre este indicador porque muchos lo comparan hacia algo que te puede predecir una crisis, una recesión, como por así decirlo, algo que te puede ir indicando de cómo van las cosas en la economía. Si no conoces a Warren Buffett, pues bueno, creo que primero que todo te invito a que sepas quién es, pero te doy un pequeño adelanto. Y si ya lo sabes, pues perfecto. Pero Warren Buffett es uno de los inversionistas que existe allá afuera más legendarios en todos los tiempos. Actualmente vive. Él es gestor del fondo Berkshire Hathaway, que es uno de los fondos más famosos que existe en el mundo y se ha vuelto popular debido a sus múltiples enseñanzas en el mercado de valores y su filosofía a través de invertir en empresas que lo hagan de una manera, pues vamos a decirlo, razonable, que no sean inversiones a lo loco, sino que son inversiones muy bien pensadas y por eso al público le llama tanto la atención la manera en que Warren Buffett trabaja y que puede dar a entender y explicar ideas tan sencillas como invertir en la bolsa de valores. Entonces, hoy vamos a hablar de su indicador, te voy a explicar cómo está conformado, cómo funciona, qué nos indica y la utilidad que puede ser para ti y tu portafolio. Así que quédate aquí y vamos a comenzar. Bueno, inversionistas, vamos a comenzar. Antes de todo, los invito a que le den like al video, que se suscriban al canal y que puedan dejarnos sus comentarios de qué es lo que opinan sobre estos videos. Además, aquí abajo en el enlace en la descripción del video les dejo enlaces a nuestra página de Trading Club. Si es que quieren formar parte de nuestra membresía, somos más de 80 personas hablando sobre inversiones todos los días. Operamos en vivo, tenemos masterclass, tenemos reuniones de miembros con datos importantes de mercado y demás información que te puede ayudar a ti para tus inversiones. Aquí abajo encuentras los enlaces por si quieres unirte. Entonces, bueno, vamos primero a lo que ha sucedido últimamente en los mercados financieros. Estamos viendo el Standard Poor's 500 en velas semanales. Pueden ver que durante los últimos años, ¿sí? Bueno, vamos a poner aquí un poco de más tiempo para poder irnos a ver lo que ha sucedido en prácticamente 10 años, ¿no? Tenemos acá desde 2009. Prácticamente el mercado está en una racha imparable desde este año. Si se dan cuenta, no ha tenido, fuera de la caída abrupta del 2020, no había tenido una caída tan fuerte como la que estamos viendo ahora, ¿no? De hecho, si la comparamos contra la caída del 2020, al parecer desde una, pues, caída un tamaño de caída, pues la del 2022 que estamos actualmente todavía no se compara en medida, ¿no? De hecho, la del 2020 fue todavía más profunda, llegó casi hasta un 35% y este año solo va a un menos 22% en su peor punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado puede seguir bajando, el mercado puede tener empujes hacia la baja, ¿sí? Entonces, desde ya hace unos cuantos meses se venía hablando sobre el indicador de Warren Buffett y que los mercados estaban en un punto muy sobrevalorado. Y bueno, aquí lo vemos en este gráfico, ¿no? Realmente la economía no ha tenido un descanso prácticamente desde el 2009. Ha venido a toda máquina, a toda marcha, en una subida alcista sin parar, por así decirlo. No ha tenido un descanso importante. Y cuando el mercado quiso descansar aquí en 2020, ¿sí? Cuando el mercado, por razones a lo mejor lógicas de miedo, de temor, angustia frente a una pandemia, pues llegó la Reserva Federal para decirnos, no, esto no va a caer y le metieron muchísimo dinero
lo que provocó que el mercado nuevamente se fuera para arriba, pero ahora lo que está sucediendo es un desinfle y es un ajuste, por así decirlo, normal del mercado que estaba ocurriendo. Simplemente creo que retrasaron, por así decirlo, es la caída. La vieron venir, dijeron no es el momento adecuado, vamos a postergarla unos cuantos años y bueno, tocó ahorita en el 2022. Esto es la realidad de las cosas, es lo que está pasando. Estábamos cotizando bajo múltiplos en el Standard & Poor's 500 muy altos. Los múltiplos, si es que no los has escuchado, se utilizan para evaluar a las empresas. Un múltiplo de evaluación puede ser utilizado en base a los estados de resultados de una empresa, en base a las utilidades, en base a las ventas y demás indicadores que tienen. El más popular es el famoso Price to Earnings Ratio. ¿Sí? El Price to Earnings Ratio nos marca el número de veces que la empresa cotiza respecto al número de utilidades o el número de ventas al final que se tiene, ¿no? O sea, después de de todos los ingresos, de todo, quitar costos, gastos, etcétera, todas las utilidades versus el precio de la acción, cuántas veces está cotizando. Regularmente, para que te des una idea, el S&P 500, la mayoría de las empresas que están ahí, el promedio que cotiza es de 25 veces, en un punto más o menos alto. En el 2020-2021 hubo empresas como Tesla, como Amazon, como Netflix, como Facebook, bueno, hubo muchas empresas que cotizaron a múltiplos arriba de 50 veces. Amazon llegó a cotizar arriba de 120 veces las utilidades y Tesla llegó a un punto de 600 veces las utilidades. Entonces era algo pues de locura, ¿no? Era algo insostenible, algo que el mercado en algún punto iba a tener que corregir. El punto es que el señor Warren Buffett, desde el año 2000, que fue el tema de las .com, ¿sí? Y aquí voy a cambiar a vela mensual para que tú lo veas, ¿sí? En el año 2000, este punto de aquí, ¿sí? El mercado pues también, fíjate cómo tuvo una racha impresionante durante casi 4 o 5 años, sin descanso alguno. Se venía hablando ahí de que había una sobrevalorización, una burbuja, etcétera, y pues termina tronando este mercado, cayó casi un 45-50% en esos 2 años siguientes, posteriormente se recupera y vuelve a caer con la crisis financiera del 2008. Aquí quiero que veas, tenemos prácticamente, como les dije, 12 años de subida sin parar, a pesar de estos descansos que ha habido aquí muy ligeros, ¿sí? Pero la caída todavía no es comparable frente a lo que sucedió en el 2008 o en el 2000, ¿no? Entonces, son así, por así decirlo, comparado una con otra, muy ligera lo que está sucediendo. El índice de Warren Buffett, ahora sí vamos de lleno. Hay un indicador que se llama Wilshire 5000 o el Total Market Full Cap. ¿Y qué es lo que representa? Este indicador nos da la evaluación, o por así decirlo, el tamaño de mercado que tienen todas las empresas en Estados Unidos. Voy a pasar este índice, ¿sí? Para que lo puedan ver ustedes en su totalidad. Y fíjense cómo desde el 2009-2010 ¿sí? Tenemos un crecimiento histórico del mercado. Es decir, este índice mide el tamaño, por lo tanto siempre sube, ¿no? O sea, el mercado por naturaleza siempre tiende a ir al alza. Entonces, este índice es lo que nos va indicando de qué tamaño es el mercado. Es lógico y es normal que vaya creciendo porque las empresas van aumentando de tamaño cada año, ¿sí? El punto es, ¿cómo lo comparamos o cómo nos puede servir a nosotros para saber en qué punto estamos? Bueno, Warren Buffett agarró este índice, ¿sí? Que es el Wilshire 5000, y lo compara o lo divide contra el PIB o el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Su lógica es esta: el tamaño del mercado de valores debería ser muy igual o muy parecido al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. A final de cuentas, es comparable, ¿no? El tamaño de producción de las empresas versus el mercado en general, ¿no? Entonces debería ser a un ritmo muy parecido de crecimiento. Entonces dijo, bueno, pues vamos a ver cómo va esa relación, o sea, en qué punto nos encontramos ahorita. Eso lo hizo desde el 2000, ¿sí? Y fue cuando se dio cuenta de que venía una posible caída del mercado de valores. ¿Cómo encontramos esta relación? Bueno, ustedes van a googlear el Wilshire 5000
versus el GDP o Gross Domestic Product en Estados Unidos. Estos datos son de Fred, ¿sí? Que es de la Reserva de San Luis. ¿Sí? Es un dato pues básicamente real, 100%, viene desde el Banco Central de Estados Unidos. Y bueno, fíjense cómo en el 2000 este indicador nos marcaba 1.18. ¿Qué significa 1.18? Es decir, la economía estadounidense frente al mercado de valores estaba 1.18 veces por arriba. Lo normal que se habían ido cotizando era 0.16, o sea, la relación era pues básicamente cero, es decir, era muy pegada, ¿sí? Es decir, era casi lo mismo, era casi exacta. Viene una separación de estos indicadores en los últimos 5 años, desde 1995 al 2000, pues existe un despegue casi brutal del 50%, de 0.5 se va a 1.18 y es cuando llega esta corrección fuerte de los mercados. Viene a ajustar hasta el 0.67, es decir, no vuelve a los niveles de 0.5, pero vuelve a un nivel muy cercano. Posteriormente, en el 2008 alcanzó un nivel de 1, ¿sí? Es decir, básicamente volvió muy cerca a temas del 2000, nuevamente ajusta y cae ahora sí a niveles del 0.5. Actualmente, ya de aquí nos va a dar una pista. ¿Sí? En 2014, fíjense cómo venía subiendo el mercado, sin que hubiera intervención de la Reserva Federal. Quiero que chequen el cambio tan impresionante que ha habido en los últimos 5 a 6 años. Vean este cambio tan abrupto. Ahora el índice o el indicador de Warren Buffett no solamente está por arriba de la pandemia del 2000, perdón, del tema de la burbuja del 2000. Estamos por arriba de los niveles prácticamente que no se habían tocado nunca en la historia. Cerca del 2.5, es decir, este aumento ha sido sin descanso, ha estado subiendo el indicador sin un freno y ha llegado a niveles históricos. Actualmente, ¿sí? Estamos en el primer trimestre de 2022, ya tenemos el dato del Producto Interno Bruto, 2.37, ha bajado un poco, pero no ha sido una caída tan abrupta. Es decir, el indicador de Warren Buffett nos estaría hablando de que la caída del mercado posiblemente solo ha comenzado, ¿sí? Falta ver el dato ahorita del PIB de este segundo trimestre que ya está por salir. Les invito a que lo revisen, ¿sí? Y ver hasta qué punto cae, ¿no? Seguramente va a estar más abajo porque el PIB ajustó, posiblemente ahí entremos en temas de recesión también, pero es importantísimo ver en qué punto está. Tal vez podamos llegar a niveles de 2, ¿sí? Que sean estos niveles de aquí, posiblemente, pero aún así, si se dan cuenta, todavía hay mucho espacio para ajustar. ¿Qué puede pasar? Que durante todo este 2022 tengamos un ajuste importante en cuanto a mercados, en cuanto a evaluaciones. ¿Para qué? Para que la economía encuentre ese punto de estabilidad nuevamente. Este indicador nos marca a lo mejor una pauta y pueda volver a la normalidad los mercados americanos. No estoy diciendo que tenga que haber un ajuste mayor o que sea un hecho que tenga que haber un ajuste mayor, pero hay varios indicadores como este que realmente han funcionado en el pasado que nos puede decir hasta qué punto pudiera ser un punto de soporte, un buen punto en el que el mercado ya ajustó. Basado en lo anterior, ¿sí? Podemos ver aquí que más o menos ajustó alrededor de, pues yo diría un 50% en este punto, aquí ajustó también un 50%, entonces yo diría que aquí pudiera ajustar un 50%, un 50% de 2.5 es alrededor de 1.25 más o menos, entonces pudiéramos llegar hasta estos niveles de aquí, 1.25, ¿sí? Más o menos estas zonas de aquí, y pues para hablar en términos de análisis técnico iría a buscar las zonas de acá de resistencia que marcó en el 2000, ¿sí? Entonces serían puntos importantes que tal vez este indicador pudiera alcanzar, lo pudiera hacer rápido dependiendo de cómo se comporte el PIB en próximos meses o cómo se comporte el mercado. Pero bueno, ahí les dejo mi opinión y les dejo esta función, este indicador tan famoso y espero que les pueda ser útil para sus análisis. Mi nombre es Alberto Cortés de Trading Club. Los invito a que le den un like y que me compartan comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que los miércoles estaré subiendo un videito así con mi opinión, con un poco
de educación, un poco de polémica para ver qué me cuentan ustedes. Muchas gracias, nos vemos.